¿Alguna vez se ha encontrado en un lugar totalmente oscuro? ¿No es cierto que si no hay luz, uno puede tropezarse, caerse o incluso exponerse a un peligro que no se ve? Es frustrante, ¿verdad? Pero qué alivio es cuando alguien enciende una luz y muy potente. De repente podemos ver con claridad nuestro camino, evitar los obstáculos y saber exactamente a dónde vamos. De manera similar, la humanidad ha estado y en gran medida sigue estando en una oscuridad espiritual y moral. Pero hace mucho tiempo se profetizó el encendido de una luz tan brillante que cambiaría el rumbo de millones de vidas. En esta ocasión, vamos a examinar un cumplimiento bíblico fascinante sobre esta luz. Por eso en esta sección de Tesoros de la Biblia tenemos el tema Se profetizó una gran luz. Desde la antigüedad, el profeta Isaías fue movido a escribir palabras de consuelo y esperanza para el futuro. Notemos lo que él profetizó aquí en Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2, que habla de una región que caería en oscuridad, pero que luego recibiría una honra especial. El texto bíblico dice: Sin embargo, las tinieblas no serán como antes, cuando la tierra estaba en angustia, cuando se trató con desprecio a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero tiempo después él hará que esa tierra, el camino junto al mar, en la región del Jordán, Galilea de las naciones, reciba honra. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los habitantes de la tierra que estaba bajo una sombra profunda, ha brillado una luz. ¡Qué hermosa predicción! Las regiones de Zabulón y Neftalí en la zona de Galilea habían pasado por un periodo de gran aflicción y desprecio. Eran un lugar de población mixta, considerada por muchos como menos importantes que Jerusalén o Judea. Pero Isaías prometió que en tiempo después esta tierra sería honrada. ¿Cuándo se cumplió esto? El escritor bíblico Mateo nos da la clave. Si vemos en Mateo capítulo 4, versículos 2 al 16, para ver el cumplimiento asombroso de esta profecía de Isaías. El texto dice: Ahora bien, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, se fue a Galilea. Y después de salir de Nazaret, se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en los distritos de Zabulón y Neftalí. Esto pasó, note aquí, para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Galilea de las naciones, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que estás en el camino que va al mar, al oeste del Jordán. El pueblo que estaba sentado en oscuridad vio una gran luz. Sobre los habitantes de una región que estaba bajo la sombra de la muerte, se alzó una luz. ¿Qué cumplimiento más extraordinario este tiempo posterior de Isaías, que es sin duda el ministerio terrestre de Jesús, el Mesías? Después de que Juan el Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea, como menciona el relato de Mateo, y estableció su base en Capernaum. La gran luz se encendió. ¿Quién era esta gran luz que brilló sobre la gente sentada en la oscuridad? Era Jesús mismo. ¿Cómo es que Galilea fue honrada? Porque fue allí donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, donde inició su ministerio con el anuncio: el reino de los cielos se ha acercado. Allí pronunció el sermón del monte. Allí escogió a sus apóstoles e hizo su primer milagro. Al honrar a Zabulón y Neftalí con su presencia y su enseñanza, Jesús cumplió al pie de la letra la profecía de Isaías. ¿Y cómo fue que se cumplió que la oscuridad fue disipada? Porque en el siglo I el pueblo estaba en una oscuridad espiritual y religiosa. Los líderes judíos habían invalidado la palabra de Dios con tradiciones, como indicaba Mateo, y la gente sencilla estaba oprimida y desorientada. Estaban guiados por guías ciegos. Pero
Jesús se presentó y con él la verdad resplandeció. En esencia, llegó esta gran luz que trajo la esperanza de salvación. Pero esta aparición de la gran luz no sería un evento silencioso ni sin consecuencias. Veamos lo que Isaías ahora profetizó en el capítulo 9, versículo 3. Has hecho que la nación sea numerosa, has hecho que su alegría sea grande. Se alegran mucho delante de ti, como cuando la gente se alegra en el tiempo de la cosecha, como los que se reparten el botín con alegría. Aquí se habla del tiempo de la cosecha, es decir, una cosecha espiritual gracias a la predicación de Jesús y sus discípulos. Fue como la sembrada de una semilla que produjo una cosecha espiritual abundante. Aquellos que eran sinceros y mansas ovejas adoraron a Jehová con espíritu y verdad. En un tiempo muy breve, multitudes se sumaron al cristianismo. Como vemos en la imagen de la guía de actividades, Jesús y sus discípulos hablando de casa en casa. Las personas empezaron a escuchar esa enseñanza que daba consuelo, que no ponía más cargas como los líderes falsos, sino más bien alguien que traía paz, tranquilidad y una esperanza para todos ellos. Esto despertó el deseo de las personas sinceras. Y de ahí empezó la cosecha. Pensemos en el Pentecostés del año 33 de nuestra era. Se bautizaron 3,000 personas en un solo día. Poco después, el número de varones subió a 5,000 según el relato de Hechos. Luego, el número de los discípulos siguió multiplicándose muchísimo en Jerusalén. El gozo de estos nuevos discípulos era comparable al regocijo de la siega, como decía la profecía de Isaías, o al que sienten los soldados al repartirse un botín después de una gran victoria. Era una inmensa alegría el haber salido de una religión falsa para entrar en la luz de la verdad. Con el tiempo, esa luz se extendió a las naciones de todas las razas y pudieron todos acercarse a Jehová. Esa obra que Jesús comenzó no fue temporal. Sus efectos serían duraderos y permanentes. Veamos ese buen efecto en Isaías 9, 4 y 5. Porque has hecho pedazos el yugo que cargaban, la vara sobre sus hombros, el bastón del capataz, como hiciste en el día de Madián. Todas las botas que al marchar hacen temblar la tierra, y toda la ropa empapada de sangre se convertirán en combustible para el fuego. Jesús rompió el yugo de la opresión religiosa y el de la carga del pecado. Jesús llegó a ser el Gedeón mayor, acabando con los enemigos de Jehová en ese entonces en cuanto a sus enseñanzas y dentro de poco de manera permanente. ¡Qué promesa más consoladora! Nunca más se oirá el estremecedor golpeteo de las botas militares en marcha. Nunca más se verán uniformes manchados de sangre. Porque el Mesías no es solo esta gran luz, sino también el príncipe de paz. Repasar una profecía como esta de Isaías, ve uno el cumplimiento de forma asombrosa en Jesús. Él es la gran luz que ha brillado sobre la humanidad, trayendo el conocimiento que libera y la esperanza de vida eterna. Jesús es nuestro príncipe de paz. Vino para honrar la tierra de Galilea, para sacar de la oscuridad a multitudes y para garantizar una liberación y una paz que serán completas y permanentes. Hoy, todos tenemos la oportunidad de andar en esta gran luz. Al estudiar la palabra de Dios y seguir fielmente las pisadas de Jesús, ya no andamos en la oscuridad, sino que tenemos una esperanza segura y un gozo incomparable. La pregunta es, ¿estamos aún andando en esa gran luz? Necesitamos acercarnos a esa fuente de la verdad, a Jehová Dios, para que la luz de Jesús ilumine nuestras vidas y nos guíe al camino de la paz eterna.